Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro espacio dedicado a las noticias más jugosas y los detalles que todos queremos saber del mundo del espectáculo. Hoy, como el título bien lo indica, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y en la conversación de muchos, la supuesta fuerte discusión entre dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, esa pareja que conquistó a millones con su química en pantalla, ahora envuelta en rumores de un enfrentamiento que, de ser cierto, podría ser un verdadero terremoto para sus seguidores. Antes de que me lancen tomates, quiero decirles que vamos a abordar esto con la objetividad que nos caracteriza, analizando la información que ha surgido, especulando un poco, por supuesto, porque ¿quién no ama un poco de especulación cuando se trata de celebridades? Pero sobre todo vamos a tratar de desgranar los posibles motivos, las implicaciones y, por supuesto, la reacción de sus fans. Así que pónganse cómodos, preparen su café o su té porque este vídeo promete ser intenso. Y antes de empezar, recuerden que la mejor forma de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguna de nuestras exclusivas es suscribiéndose a este canal. Un simple clic y ya forman parte de nuestra comunidad. No se olviden de activar esa campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de una posible discusión fuerte entre Can Yaman y Demet Özdemir ha saltado a la palestra en los últimos días, y como suele suceder con estas dos estrellas, ha generado un aluvión de comentarios, teorías y por supuesto, mucha confusión. La fuente de estos rumores, como suele ser habitual en estos casos, son los medios de comunicación turcos y, como no, las redes sociales, que son un caldo de cultivo perfecto para que cualquier chispa se convierta en un incendio. Se habla de un desacuerdo que habría escalado a un nivel considerable, y las especulaciones sobre el motivo de este supuesto conflicto son tan variadas como las opiniones de sus seguidores. Una de las líneas argumentales que ha cobrado fuerza es que la discusión podría estar relacionada con temas profesionales. Ambos actores gozan de una popularidad global, y sus carreras están en constante ascenso. Yaman con su incursión en producciones internacionales y Özdemir, consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas, podrían haber tenido diferencias sobre proyectos futuros, oportunidades laborales o incluso sobre cómo manejar sus respectivas carreras en el competitivo mundo del entretenimiento. A veces la presión de la industria, las expectativas de los fans y las decisiones importantes pueden llevar a tensiones, incluso entre personas que comparten una buena relación. Podría ser que alguno sintiera que el otro estaba avanzando más rápido, o que se habían dado oportunidades que el otro no había recibido. Es una posibilidad que, aunque incómoda, no podemos descartar. Otra teoría, quizás más picante, apunta a motivos personales. Ya saben, el corazón de las estrellas siempre es un terreno fértil para los rumores. Aunque actualmente se les vincula con otras personas o se les ve solteros, en el pasado hubo una época en la que su química era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Podría ser que esta discusión tuviera sus raíces en asuntos del corazón, en malentendidos del pasado, o incluso en celos profesionales disfrazados de envidias personales. Es difícil saberlo con certeza, pero no sería la primera vez que las relaciones personales de las celebridades se entrelazan con sus carreras de maneras complejas. También existe la posibilidad de que la discusión sea algo mucho más mundano, un simple desacuerdo que los medios han magnificado. A veces un comentario fuera de lugar, una diferencia de opinión sobre algo trivial, o un simple día malo, pueden ser interpretados como un gran conflicto cuando se trata de personajes públicos. La presión mediática es inmensa y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser amplificado hasta convertirse en una noticia de primera plana. Y si hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, su relación con los medios y con sus seguidores es tan intensa que cualquier sombra de duda se convierte rápidamente en una tormenta. Lo interesante de este tipo de noticias es ver cómo reaccionan los fans. En las redes sociales, las opiniones están divididas. Por un lado, están los que defienden a ultranza a sus ídolos, negando cualquier posibilidad de conflicto y achacando los rumores a haters o a envidias. Por otro lado, hay quienes, con un ojo más crítico, analizan los pocos indicios que han salido a la luz y tratan de darle sentido, creando sus propias teorías y debatiendo sobre la veracidad de la información. Y por supuesto, no faltan los que, independientemente de la verdad, disfrutan del drama y el cotilleo, alimentando la conversación con memes, comentarios ingeniosos y especulaciones sin fin. Es importante recordar que hasta ahora,
no hay declaraciones oficiales por parte de Can Yaman o de Mehmet Özdemir que confirmen o desmientan esta supuesta discusión. La información es en gran medida especulativa, basada en filtraciones, rumores y análisis de expertos en la farándula turca. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan cobrado tanta fuerza nos dice algo sobre la percepción que el público tiene de ellos. Son dos figuras que generan mucha pasión, y cualquier indicio de tensión entre ellos, por mínimo que sea, es motivo de debate. Ahora analicemos un poco más a fondo las posibles consecuencias de este supuesto conflicto. Si la discusión fuera realmente seria y tuviera raíces profesionales, podría afectar futuras colaboraciones. Ambos actores han compartido pantalla y han demostrado una química arrolladora, lo que ha llevado a muchos fans a soñar con un reencuentro en futuros proyectos. Si existe una animadversión real, estas posibilidades podrían verse seriamente comprometidas. Esto sería una gran decepción para quienes disfrutan de verlos juntos. Por otro lado, si el tema fuera personal, la situación podría ser aún más delicada. Las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente cuando hay una conexión emocional previa o potencial, pueden volverse tensas por una multitud de razones. Un malentendido, una palabra fuera de lugar, o incluso un mal momento pueden escalar rápidamente si no se manejan con cuidado. Y en el ojo público cualquier señal de incomodidad o distancia entre ellos se magnificaría exponencialmente. También debemos considerar el impacto en sus carreras individuales. Aunque ambos son talentosos y tienen una base de fans sólida, cualquier controversia, por pequeña que sea, puede generar un escrutinio adicional. Los medios podrían estar más atentos a cualquier interacción entre ellos, y los fans podrían estar divididos o preocupados por el bienestar de sus ídolos. Es una espada de doble filo. A veces la atención mediática, incluso negativa, puede mantener a las celebridades en el radar, pero también puede ser agotador y perjudicial. Es fascinante observar cómo los medios de comunicación y las redes sociales construyen narrativas alrededor de las celebridades. En este caso, la supuesta discusión entre Can Yaman y Mehmet Özdemir se ha convertido en un pequeño culebrón mediático, alimentado por la imaginación colectiva y el deseo de saber más sobre la vida privada de estas figuras públicas. La falta de información concreta invita a la especulación, y es precisamente esa especulación lo que mantiene viva la noticia y la conversación. Lo que sí es innegable es la conexión especial que muchos fans sienten con Can Yaman y Mehmet Özdemir. Su trabajo juntos en Erkencikus dejó una huella imborrable en la memoria de muchos, y esa conexión emocional que se forjó entre ellos, tanto en pantalla como en la percepción del público, es lo que hace que cualquier noticia, ya sea positiva o negativa, cobre tanta relevancia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, como en la mayoría de los casos de rumores de celebridades, la verdad suele ser esquiva. Lo que sí podemos decir es que la noticia de una supuesta fuerte discusión entre Can Yaman y Mehmet Özdemir ha puesto en jaque a sus seguidores, ha generado un sinfín de teorías y ha demostrado una vez más el poder de la farándula para capturar la atención del público. Si hubo o no una discusión, y cuán grave fue, solo ellos lo saben. Lo que podemos hacer como espectadores es seguir disfrutando de su trabajo, deseando lo mejor para sus carreras y, con un poco de prudencia, tomar la información con cautela, esperando siempre declaraciones oficiales o pruebas concretas antes de sacar conclusiones definitivas. En resumen, hemos analizado la posible discusión entre Can Yaman y Mehmet Özdemir, explorando las diversas teorías que rodean este tema, desde motivos profesionales hasta personales. Hemos visto cómo los medios y las redes sociales han amplificado estos rumores y cómo los fans han reaccionado a esta noticia, mostrando la profunda conexión que existe entre ellos y sus ídolos. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de la vida privada de las celebridades, y esperar a que haya declaraciones oficiales antes de formar una opinión definitiva. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen me gusta para apoyarnos. Y cuéntenme en la sección de comentarios, ¿cuál creen ustedes que podría ser el motivo de esta supuesta discusión? ¿Creen que los medios han exagerado la situación? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme.